Tengo un apellido que vale millones y una verdad que nunca me ha fallado. Ninguna mujer ha podido resistirme. Ninguna. Ni las que van vestidas de alta costura, ni las que llegan en limusina, ni las que fingen que no me conocen. Todas caen, siempre. Es casi aburrido. Ven a esa chica de allá, voy a besarla. Ahora mismo, sin pedirle permiso, porque los hombres como yo no piden permiso. Y ustedes observen al maestro trabajar. Antes de que continuemos, necesito pedirte algo. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de amor cualquiera. Es la historia de un hombre que creía que el dinero podía comprarlo todo. Y de una mujer que le demostró que hay cosas que no tienen precio. Habrá traiciones, secretos enterrados durante décadas, una familia que perdió lo que le pertenecía y un beso que lo cambió todo. 2 besos, en realidad. Pero no te adelanto nada más. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta historia. ¿Listos? Entonces volvamos al salón exactamente 3 segundos antes de que todo cambie. El Hotel Alcázar de Madrid era más que un edificio. Era una declaración. Sus techos de mármol blanco, sus arañas de cristal importadas de Murano y sus ventanales que daban a la Gran Vía decían sin pronunciar una sola palabra: aquí vive el poder. Y esa noche el poder festejaba. Era la celebración del 40 aniversario de la cadena hotelera más exclusiva de España. Políticos, artistas, empresarios y herederos de fortunas antiguas llenaban el gran salón. Las mujeres llevaban vestidos que costaban más que el salario de un año. Los hombres hablaban de cifras con la misma naturalidad con que otros hablan del tiempo. Y en medio de todo ese brillo, Lucía Navarro caminaba con una bandeja. Lucía tenía 31 años. Cabello oscuro recogido en un moño apretado y una expresión de concentración absoluta. No miraba a los invitados. No era su trabajo mirarlos. Su trabajo era llevar las copas sin derramarlas, sonreír sin que la sonrisa llegara a los ojos y hacerse invisible. Esa noche, sin embargo, lo invisible se volvió imposible. Alguien la empujó sin querer, o quizás sí quiso, y la bandeja voló de sus manos. El cristal se rompió contra el suelo de mármol con un sonido que cortó todas las conversaciones del salón. El silencio duró exactamente 2 segundos. Luego vinieron las risas. «Uy, cuidado con la mesera», dijo alguien entre dientes. «¿Dónde contratan a esta gente?», murmuró otro. Lucía se agachó en silencio a recoger los pedazos. Sus manos no temblaban. Había aprendido hace mucho tiempo que la dignidad no se pierde por estar en el suelo. Se pierde cuando te quedas ahí más tiempo del necesario. Fue entonces cuando lo vio, o más bien, cuando él la vio a ella. Sebastián Alcázar estaba apoyado contra la barra con una copa en la mano y una sonrisa que había practicado durante 38 años. Era el tipo de hombre al que la cámara encuentra sola. Mandíbula definida, ojos color ámbar, traje hecho a medida que nunca parecía tener una arruga. El heredero perfecto de un imperio impecable. A su lado, su grupo de amigos, todos iguales a él, todos criados en la misma jaula dorada, observaban a Lucía con el entretenimiento frío de quienes nunca han necesitado agacharse a recoger nada. «Sebas», dijo uno de ellos, Rodrigo, con una sonrisa de depredador. «Llevas toda la noche diciéndonos que ninguna mujer te resiste. ¿Qué me dices de esa?» Sebastián entornó los ojos. «¿La mesera?» «La mesera». Rodrigo se recostó con satisfacción. «Apuesto a que ni ella aceptaría un beso tuyo». Las risas del grupo fueron la gasolina. Sebastián depositó su copa con parsimonia, se ajustó el nudo de la corbata y comenzó a caminar. Lucía no lo escuchó acercarse. Estaba de rodillas, recogiendo el último fragmento de cristal, cuando una mano se posó sobre su codo y la ayudó a levantarse. Levantó la vista.
y no tuvo tiempo de decir nada. Sebastián Alcázar la tomó por la cintura, con la misma naturalidad con que uno toma un objeto que le pertenece, y la besó delante de todo el salón. Los invitados soltaron un grito ahogado. Luego comenzaron las risas, luego los teléfonos, flashes, grabaciones, el espectáculo del poderoso divirtiendo a sus iguales a costa de alguien que no podía defenderse, o eso creyeron. Lucía permaneció inmóvil. Sebastián se separó de ella con una sonrisa satisfecha, listo para recibir los aplausos de su audiencia. Y entonces, el sonido fue tan fuerte que el eco resonó contra las paredes de mármol. Sebastián tardó un instante en procesar lo que había pasado. Llevó la mano a su mejilla, la giró lentamente hacia Lucía, y la encontró de pie, con la espalda recta, los ojos encendidos y la voz completamente serena. Un hombre que necesita humillar a una mujer para sentirse poderoso no es un hombre. Cada palabra cayó como una piedra en agua quieta. Es solo un cobarde con dinero. El salón entero contuvo la respiración. Sebastián la miró. Sus amigos lo miraban a él. Las cámaras seguían grabando, y por primera vez en 38 años, Sebastián Alcázar no supo qué decir. La rabia llegó después, fría, calculada, envenenada. «Que alguien llame al encargado», dijo en voz baja. «Esta mujer está despedida». Lucía no se movió. Con movimientos lentos y precisos, desató el delantal, lo dobló, lo dejó sobre la barra más cercana. Luego, lo miró por última vez. «Algún día vas a recordar este beso». Su voz no tembló ni un instante. «Pero no será con orgullo». Y se marchó. Cruzó el gran salón sin correr, sin agachar la cabeza, sin mirar atrás. Las puertas del hotel se abrieron y la lluvia de la noche madrileña la recibió como si la estuviera esperando. Adentro, el salón comenzó a murmurar de nuevo. Pero algo había cambiado, algo que ninguno de ellos sabría nombrar todavía. El apartamento de Lucía Navarro estaba en el barrio de Lavapiés, cuarto piso sin ascensor, ventana que daba a un patio interior, una cocina pequeña donde siempre había algo hirviendo en la olla. Era un hogar, no era lujoso, pero era suyo. Llegó empapada, se quitó los zapatos en la entrada, colgó el abrigo y fue directamente al baño. Abrió el grifo del agua caliente, y solo cuando el vapor llenó el espejo, permitió que las lágrimas salieran. No lloraba por él, que quede claro. Lloraba por el trabajo que había perdido, por los medicamentos de su madre que tendría que comprar la semana que viene, por los meses que llevaba haciendo equilibrio entre la dignidad y la necesidad, y por lo cerca que había estado de perder ambas cosas esa noche. «¿Lucía?» La voz llegó desde el otro lado de la puerta. Elena Navarro tenía 63 años, una enfermedad cardíaca en fase moderada y una intuición de madre que ningún médico había podido explicar. «Estoy bien, mamá. Ya salgo. El agua lleva 10 minutos corriendo». Lucía cerró el grifo, se miró al espejo, se secó la cara con determinación y salió con una sonrisa. «Se me hizo tarde en el trabajo. ¿Ya cenaste?» Elena la observó con esos ojos que lo veían todo. «Siéntate, te caliento algo». «Mamá, ¿de verdad?» «Siéntate, te digo». Lucía se sentó, y mientras su madre movía la olla sin prisa, en el otro extremo de Madrid, el vídeo ya tenía 200.000 reproducciones. La mesera que le plantó cara a Sebastián Alcázar. «Heroína o imprudente, la chica que abofeteó al heredero más rico de España. Sebastián Alcázar se lleva una bofetada, el vídeo que está partiendo Internet». Algunos la insultaban, muchos más la aplaudían. El nombre de Lucía Navarro, que hasta esa noche no existía para nadie, empezaba a escribirse en todas partes. Ella no lo sabía todavía.
Estaba comiendo sopa frente a su madre, respondiendo preguntas sobre el trabajo con medias verdades y pensando en cómo iba a pagar el alquiler del mes siguiente. ¿Pasó algo hoy?, preguntó Elena al fin. Lucía levantó los ojos. No, mamá. Todo bien. Elena asintió lentamente, pero siguió mirándola, porque las madres siempre saben. A las 3 de la madrugada, el teléfono de Sebastián vibró. Era su madre. Y cuando una madre llama a las 3 de la mañana, ya no importa cuánto dinero tengas ni cuánto poder creas tener. Don Alejandro Alcázar, 81 años, fundador del imperio hotelero más importante de España, había sufrido un infarto grave. Sebastián llegó al hospital en 12 minutos, un récord. Era la primera vez en años que corría hacia algo sin que hubiera una ganancia esperándole al final. Su madre, Isabel, estaba en la sala de espera con las manos unidas y los ojos cerrados. Su padre, Fernando, estaba de pie junto a la ventana con una expresión que Sebastián no supo interpretar en ese momento. Lo interpretaría después. Demasiado tarde. ¿Cómo está?, preguntó Sebastián. Estable, por ahora. Su madre lo miró. Pide verte. Sebastián entró solo. Don Alejandro tenía el color de la cera. Los tubos y los monitores hacían un ruido que sonaba demasiado parecido a un contador regresivo, pero sus ojos, cuando se abrieron, seguían siendo los mismos, oscuros, penetrantes, cargados de memoria. Siéntate, muchacho. Sebastián obedeció. Abuelo, el médico dice que con la operación... Escúchame. Antes de que me suban al quirófano, necesito decirte algo que debí haber dicho hace 20 años. El silencio que siguió pesaba toneladas. Don Alejandro habló durante 40 minutos. Le habló de deudas escondidas en los balances, de un hotel, el primero, el origen de todo, que llevaba años sangrando dinero en silencio, oculto bajo cifras maquilladas que su propio hijo Fernando había autorizado. Le habló del Palacio de Valdés en las afueras de Toledo, un edificio histórico del siglo XVIII que fue el primer hotel de la familia, declarado bien de interés cultural, que ahora estaba hipotecado, deteriorado y a punto de ser vendido a un consorcio extranjero que lo convertiría en condominios de lujo. Sin ese hotel, todo lo que construimos pierde su raíz, dijo el anciano. Es el origen. Si se vende, todo lo demás empieza a caer. Entonces lo restauramos, dijo Sebastián. Llamamos a los mejores arquitectos del país y... Ya lo hice. Don Alejandro cerró los ojos un momento. Hace 8 años encargué un estudio completo, planos originales, proyectos de restauración, documentos históricos que ninguna empresa del mercado tiene. Todo está en manos de una sola persona. ¿Quién? El anciano abrió los ojos. Lucía Navarro. El silencio que cayó sobre la habitación fue diferente al anterior. Este tenía forma de bofetada. Sebastián no habló durante varios segundos. ¿La mesera? La arquitecta, corrigió don Alejandro con una voz que no admitía debate. Licenciada en Arquitectura e Historia del Arte por la Universidad Complutense. Especialista en restauración de patrimonio histórico. Autora de 3 publicaciones académicas que son referencia en su campo. Sebastián sintió que el suelo se movía. Abuelo, yo anoche... Sé lo que hiciste anoche. La voz del anciano era suave, pero cortaba. Todo el mundo lo sabe. Vi el vídeo en el teléfono de tu madre. Sebastián bajó la vista. Pero eso no es todo lo que necesitas saber sobre esa mujer. Don Alejandro respiró con esfuerzo. El abuelo de Lucía, Manuel Navarro, fue el artesano que construyó el Palacio de Valdés con sus propias manos. Décadas atrás, cuando yo era joven y no tenía nada, Manuel puso su dinero, su tiempo
y su vida entera en ese proyecto. Me salvó de la quiebra. Me hizo. Y nunca recibió lo que le prometí. La voz del anciano se quebró por primera vez. Hubo papeles que cambiaron, acuerdos que desaparecieron, y yo dejé que pasara. Por cobardía, por conveniencia, por todo lo que no debe ser jamás. Don Alejandro tomó la mano de su nieto. Por eso existe una cláusula en mi testamento, Sebastián. Si me pasa algo antes de que esto se resuelva, tú y Lucía Navarro deberán administrar y restaurar el Palacio de Valdés juntos durante 6 meses. Si alguno de los dos abandona, el hotel y el 15% de las acciones de la cadena van a una fundación. Eso es... Sebastián buscó las palabras. Eso es una locura. No. El anciano cerró los ojos. Es justicia. Tarde, pero justicia al fin. Los enfermeros entraron para llevarlo al quirófano. Sebastián se quedó solo en la habitación, con el nombre de Lucía Navarro resonando en su cabeza como un martillo. Esa madrugada, Sebastián no durmió. Encargó a su abogado que verificara todo lo que su abuelo le había dicho. A las 7 de la mañana, el informe llegó a su correo electrónico. Todo era cierto. Lucía Navarro, 31 años, graduada con honores. Había trabajado durante 5 años en la empresa de restauración de edificios históricos más importante de Madrid antes de renunciar de golpe, sin explicación pública, sin escándalo, sin destino conocido. Lo que el informe no decía, lo que ningún documento podía decir, era por qué una mujer con ese currículum servía copas en fiestas de empresarios. Sebastián lo descubriría después. Como descubre uno las cosas que importan de verdad, demasiado tarde para no haberse equivocado antes. El Palacio de Valdés, según el informe financiero, tenía 4 meses antes de ser ejecutada la hipoteca. Sin un proyecto de restauración, avalado por un experto en patrimonio histórico, no había manera de solicitar las subvenciones gubernamentales que podían detener la venta. Y los proyectos estaban en manos de Lucía. Sebastián miró su reflejo en la ventana del despacho. Tenía la mejilla ligeramente enrojecida todavía. O quizás era su imaginación. «Necesito su dirección», le dijo a su asistente. «De la señorita Navarro». El asistente dudó. «Señor, dado el contexto del vídeo, quizás sería aconsejable que lo gestionara el departamento jurídico». «Su dirección», repitió Sebastián. El Bentley negro de Sebastián Alcázar aparcó frente al número 14 de la calle Argumosa a las 10 de la mañana. Los vecinos del barrio lo miraron con la curiosidad tranquila de quien ha visto de todo. Un hombre así, en un coche así, en esa calle, a esa hora, solo podía significar un problema para alguien. Sebastián llamó al telefonillo del cuarto B. Silencio. Volvió a llamar. ¿Quién es? La voz era la de una mujer mayor. «Buenos días. Busco a Lucía Navarro. Soy Sebastián Alcázar». Una pausa larguísima. «Mi hija no quiere visitas». «Señora, entiendo, pero es un asunto urgente relacionado con el Palacio de Valdés y con don Alejandro Alcázar, que está...» Clic. Le colgaron. Sebastián bajó la vista al telefonillo con una expresión que sus empleados habrían reconocido como la antesala del vendaval. Pero el vendaval no llegó. En cambio, 10 minutos después, la puerta del edificio se abrió y apareció Lucía. Llevaba una camiseta de pintura, vaqueros rotos en la rodilla y el cabello recogido con un lápiz. Nada del uniforme de mesera, nada de la tensión de la noche anterior. Solo ella en su territorio, con una expresión que no era hostil, era peor, era indiferente. «¿Qué quieres?», preguntó. «Necesito hablar contigo». «Ya estás hablando». Sebastián respiró. El ego le costaba cada sílaba.
Mi abuelo está en el hospital. Antes de entrar al quirófano me contó la historia de tu familia y la nuestra, y me dijo que los planos y documentos del Palacio de Valdés están contigo. Lucía lo estudió durante un momento. ¿Y? Y los necesito. El hotel está en riesgo. Si no presentamos un proyecto de restauración antes de 90 días, lo perdemos. Ajá. Lucía cruzó los brazos. ¿Y qué se supone que yo gano con eso? Te ofrezco 100.000 euros por los documentos y una consultoría de... La puerta se cerró en su cara. Sebastián parpadeó. Volvió a llamar. La puerta se abrió apenas unos centímetros. «¿Aún crees que todo se compra?», dijo Lucía desde el otro lado. 200.000. La puerta se cerró otra vez. Esta vez no volvió a abrirse. Sebastián se quedó en la acera durante varios minutos, mirando una puerta que no era de mármol ni de madera tallada, sino de metal pintado de verde, con un buzón torcido y una pegatina de un gato en la esquina. Era la primera vez en su vida que el dinero no había servido para nada, y aunque no lo habría admitido entonces, algo en él supo que eso era importante. Pasaron 3 días. En esos 3 días, Sebastián envió 2 ramos de flores que Lucía rechazó, un mensaje de texto que no obtuvo respuesta y un correo electrónico formal que recibió una sola respuesta. No. Fue su asistente quien le sugirió, con mucho tacto, que quizás el problema no era la oferta económica. Sebastián volvió al número 14 de la calle Argumosa, esta vez sin el Bentley. Llegó a pie, llamó al telefonillo. «Sé que no me mereces ni un minuto de tu tiempo», dijo directamente, sin saludos ni preámbulos. «Pero don Alejandro salió del quirófano. Está débil, y lo único que me pidió antes de dormirse fue que resolviera esto. No por la empresa, por tu abuelo». Silencio. Luego, el zumbido de la puerta abriéndose. Se sentaron en la pequeña cocina de Lucía. Había café recién hecho y una tarta de manzana que olía a infancia. Elena Navarro desapareció discretamente hacia el salón, aunque Sebastián tuvo la sospecha de que estaba escuchando cada palabra. «Voy a ayudarte», dijo Lucía, «pero no por ti, por don Alejandro, que siempre trató a mi familia con respeto, y porque ese hotel le pertenece a la historia de mi abuelo tanto como a la tuya». «De acuerdo. Hay condiciones. Las escucho». Lucía juntó las manos sobre la mesa. «Primera, trabajarás en el hotel como cualquier otro empleado, sin prerrogativas de dueño. Si hay que pintar, pintas. Si hay que cargar materiales, cargas. Las decisiones técnicas de restauración son mías y no se discuten». Sebastián apretó la mandíbula, pero asintió. «Segunda, no despedirás a ningún empleado del hotel sin mi aprobación. Hay personas que llevan décadas cuidando ese lugar con lo poco que tienen. No son números en un balance». «Aceptado». Tercera. Lucía lo miró directamente. «Pedirás disculpas, públicamente, en el mismo salón donde ocurrió, delante de las cámaras». El silencio que siguió fue largo y tenso. Sebastián se removió en la silla. «Las 2 primeras condiciones son razonables. La tercera es la única que importa. Lucía, yo puedo hacer una declaración privada, compensarte económicamente. No necesito tu dinero». Su voz era serena. «Necesito que el mundo que te vio hacer eso te vea asumir lo que hiciste. No por mí, por cada mujer a la que alguien trató así alguna vez, y nadie dijo nada». Sebastián no respondió inmediatamente. «Las 2 primeras condiciones, sí», dijo al fin. «La tercera, dame tiempo». Lucía asintió. «Tienes hasta que termine la restauración». Alargó la mano sobre la mesa. Sebastián la tomó, y en ese apretón había algo que ninguno de los dos sabía nombrar todavía, el inicio de algo que iba a costarles mucho más que el Palacio de Valdés. El Palacio de Valdés estaba a 70 kilómetros de Madrid,
en las afueras de Toledo, entre viñedos que nadie había podado en años y un camino de tierra que el GPS de Sebastián tardó 4 intentos en encontrar. Cuando el coche dobló la última curva y el edificio apareció entre los árboles, Sebastián frenó sin querer. Era hermoso. Incluso así, con la fachada descascarada, los ventanales cubiertos de musgo y la fuente central sin agua, el palacio tenía la clase silenciosa de las cosas que han sobrevivido a todo. Piedra del siglo XVIII, arcos de medio punto, una torre en la esquina izquierda que miraba al valle con una dignidad que el tiempo no había podido borrar del todo. «Mi abuelo construyó esa torre», dijo Lucía en voz baja. No era una afirmación de orgullo, era algo más íntimo que eso. Sebastián no respondió. Entraron. Lo que encontraron adentro era un proyecto monumental, grietas en las bóvedas, humedad en los muros de piedra, vigas de madera que necesitaban análisis inmediato. También muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas, retratos de familia en las paredes, una chimenea enorme en el salón principal y una cocina de los años 50 que todavía tenía utensilios de cobre colgados en las paredes. Había 2 empleados permanentes, Augusto, 72 años, que llevaba 30 cuidando el edificio él solo, y lo conocía como a su propia casa, y Pilar, su sobrina, que venía 3 veces a la semana a limpiar lo que el tiempo volvía a ensuciar. Esa noche, una tormenta llegó sin avisar. La carretera quedó cortada por un árbol caído. El generador tenía gasolina para 2 días. No había cobertura para el móvil de Sebastián, que era de una compañía que al parecer no llegaba hasta el siglo XVIII. Y no había habitación de hotel, no había servicio de habitaciones, no había nada que se pareciera a los 42 hoteles de 5 estrellas que llevaban el apellido Alcázar. Había una chimenea que no quería encenderse. Una cocina que funcionaba con gas, pero que requería saber exactamente dónde apretar, y 2 habitaciones en el ala este que Augusto había preparado con mantas limpias y poco más. Sebastián miró la chimenea durante 10 minutos. «¿Necesitas instrucciones?», preguntó Lucía desde la puerta, con una taza de té en la mano y un libro bajo el brazo. «Sé encender una chimenea». «Claro que sí». Lucía se sentó en el sillón más cercano y abrió el libro. Sebastián encendió 4 cerillas. La quinta tampoco funcionó. «Hay que abrir el tiro primero», dijo Lucía sin levantar la vista del libro. «Ya lo sé». Sebastián abrió el tiro. La 6ª cerilla encendió el papel encendió la madera. El fuego prendió con un chasquido satisfactorio. No dijo nada. Pero Lucía, desde su sillón, sonrió sobre las páginas del libro. Era la primera vez en muchos años que sonreía así, sin esfuerzo, sin quererlo. Los días siguientes fueron un desfile de revelaciones. Sebastián observaba a Lucía trabajar con la concentración de quien intenta entender algo que no estaba en ningún manual de negocios que hubiera leído. Ella llegaba antes que nadie, con los planos del abuelo extendidos sobre la mesa del comedor, planos dibujados a mano, con una precisión que ponía en evidencia cuánto amor había detrás de cada línea. Recorría el edificio centímetro a centímetro, tocaba las paredes, escuchaba, golpeaba con los nudillos buscando huecos. «Aquí hay una puerta tapiada», dijo un martes por la mañana, señalando un tramo de muro que parecía igual que todos los demás. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Sebastián. «Porque el mármol del suelo cambia de patrón justo aquí», señaló sin apartar la vista de la pared. «Y porque el grosor del muro no coincide con los planos originales. Alguien añadió esta capa después». Sebastián miró el suelo. El mármol efectivamente cambiaba. No lo había visto. Esa tarde, mientras supervisaba los trabajos de los albañiles que habían llegado de Toledo, vio a Lucía sentarse junto a Augusto durante el descanso.
El hombre le enseñaba fotos antiguas del palacio en un álbum desgastado. Ella escuchaba con una atención que Sebastián rara vez había visto en una sala de reuniones. Y entonces Augusto sufrió la caída. Fue al bajar de una escalera. El tobillo crujió de un modo que no dejaba dudas. Sebastián llegó primero. No llamó al seguro. No preguntó por responsabilidades. Se arrodilló en el suelo, tomó el tobillo del anciano con manos sorprendentemente cuidadosas y dijo: «Quieto, no apoyes el pie». Organizó el traslado al médico de Toledo. Pagó la atención de su bolsillo. Se quedó en la sala de espera hasta asegurarse de que no era una fractura. Lucía lo vio desde el pasillo y pensó, por primera vez: quizás no todo en ese hombre es lo que parece. El jueves a las 11 de la noche, el teléfono de Lucía vibró. Era la vecina de su madre. Lucía salió de la habitación sin decir nada. Sebastián la escuchó desde el pasillo. La voz controlada de quien intenta no derrumbarse en público, los monosílabos que significan que algo grave ha pasado. Cuando salió al corredor, él ya tenía las llaves del coche en la mano. «Te llevo. No es necesario, Lucía». Su voz no tenía la arrogancia de las primeras semanas. Tenía algo más parecido a la firmeza tranquila de alguien que ha decidido estar. «Te llevo». No discutió más. Elena Navarro estaba en urgencias con una taquicardia severa, estabilizada pero asustada. Necesitaba una consulta con el cardiólogo de referencia, que tenía lista de espera de 3 meses en la sanidad pública. Sebastián se quedó en la sala de espera mientras Lucía estaba con su madre. A las 2 de la mañana llamó discretamente a un contacto. Al día siguiente, Elena Navarro tenía cita con uno de los mejores cardiólogos de Madrid. Lucía lo descubrió por accidente cuando su madre mencionó el nombre del médico y Lucía lo buscó en internet. Fue a encontrar a Sebastián a la biblioteca del palacio. «¿Pagaste tú la consulta de mi madre?» Sebastián no levantó la vista de los documentos que revisaba. «No sé de qué hablas». Sebastián levantó la vista. «El doctor Herrera no acepta pacientes nuevos sin derivación directa, y la única persona con esas conexiones que conozco eres tú». Pausa. «No estoy intentando comprarte», dijo él. «Si eso es lo que estás pensando, entonces, ¿qué estás intentando?» Sebastián dejó los papeles. Se recostó en la silla con la mirada en el techo. «Por primera vez en mi vida, estoy intentando hacer algo sin recibir nada a cambio». Bajó la vista hacia ella. «Y resulta más difícil de lo que pensaba, porque no sé bien cómo se hace». Lucía lo miró durante un momento largo. No respondió. Pero esa noche, cuando pasó por la biblioteca y vio que todavía estaba trabajando a las 2 de la madrugada, le dejó una taza de café sin decir nada. Y eso, en el idioma de Lucía Navarro, era casi un discurso. La puerta tapiada que Lucía había descubierto semanas antes escondía más de lo que nadie esperaba. Detrás del muro había una sala pequeña, sin ventanas, que olía a papel viejo y a madera húmeda. Dentro, un baúl de madera con el monograma de los Alcázar, y dentro del baúl, el pasado. Cartas, fotografías, contratos. Lucía tomó el primer documento con manos que empezaron a temblar antes de terminar de leer la primera página. Era un contrato original, fechado en 1962, con el nombre de Manuel Navarro en la parte superior, y debajo de ese nombre, escrito con tinta azul que el tiempo había vuelto gris: artífice y socio fundador del Palacio de Valdés. Participación: el 25%, pero había otro documento, con la misma fecha y la misma firma de don Alejandro Alcázar. En este, el nombre de Manuel Navarro no aparecía en ningún lado. Lucía lo leyó 2 veces, 3, 4, y entonces lo entendió. Alguien había creado un segundo contrato. Alguien había borrado a su abuelo de la historia. «¿Qué encontraste?», preguntó Sebastián desde la puerta.
Lucía le extendió los documentos sin decir nada. Lo vio leer, lo vio palidecer. Lucía, esto no significa que don Alejandro... No, su voz era fría, controlada. Pero debajo algo se estaba rompiendo. ¿Cuántas versiones del mismo contrato necesitas para entender lo que pasó? Necesito tiempo para... Mi abuelo murió creyendo que todo lo que había construido no le pertenecía. Su voz se quebró en la última palabra. Me voy, mañana a primera hora. Lucía... Pero ya había salido. Y Sebastián se quedó solo en esa habitación que olía a injusticia, con 2 contratos en las manos y la certeza de que algo en la historia de su familia estaba profundamente roto. Fernando Alcázar estaba en su despacho cuando Sebastián llegó sin avisar. Tenía 64 años, el pelo blanco de los hombres que han vivido demasiado tiempo en la impunidad, y una expresión al ver a su hijo que dijo todo antes de que se pronunciara una sola palabra. Sabía. Encontré los contratos, dijo Sebastián. Fernando se puso de pie lentamente. Sebastián, hay cosas que... ¿Sabías? Hay contexto histórico que debes entender. En aquella época los acuerdos verbales... ¿Sabías, papá? Repitió. Solo eso. Fernando bajó la vista. Lo supe cuando tenía 20 años. Tu bisabuelo fue quien adulteró el segundo contrato. Él convenció a don Alejandro de que era lo mejor para la empresa, que un artesano no debía figurar como socio, y tú lo encubriste. No, protegí a la familia. Robaste a una familia, dijo Sebastián, que es exactamente lo contrario. Fernando dio un paso hacia su hijo. Si esto sale a la luz, perdemos todo. Los inversores, la reputación, el valor de las acciones. Si esto no sale a la luz, respondió Sebastián, perdemos algo que no aparece en ningún balance. Se miró al espejo que había junto a la puerta. Pensó en Lucía recogiendo cristales del suelo de mármol, en Augusto con sus fotos desgastadas, en don Alejandro en esa cama de hospital pidiendo perdón con lo que le quedaba de fuerza. Voy a decir la verdad, dijo, y salió. La rueda de prensa se convocó en el gran salón del Hotel Alcázar de Madrid, el mismo salón, las mismas arañas de cristal, el mismo mármol. Pero esta vez no había música ni copas de champán, solo cámaras, periodistas y un hombre de pie frente a un micrófono que por primera vez en su vida no sabía cómo empezar a hablar. Sebastián carraspeó. Hace 3 semanas, en este salón, besé a una mujer sin su consentimiento. Lo hice como una apuesta con mis amigos, para divertir a los invitados, para demostrar que mi dinero y mi apellido me daban el derecho de tocar lo que quisiera. Pausa. Aquella noche, ella me dijo algo que no entendí hasta mucho después, que un hombre que necesita humillar a una mujer para sentirse poderoso no es un hombre, y tenía razón. Pausa más larga. Esa noche no la humillé a ella, me rebelé a mí mismo, y lo que vi en ese reflejo fue un hombre despreciable en el que me había convertido sin darme cuenta. Levantó la vista hacia las cámaras. Lucía Navarro, te pido perdón, no como estrategia de imagen, no porque me lo hayan aconsejado los abogados, sino porque tuviste la valentía de quedarte de pie cuando yo esperaba que te hundieras. Y ese acto de dignidad fue lo primero verdadero que yo había visto en años. Hubo un murmullo entre los periodistas. Sebastián continuó. También quiero anunciar que la familia Alcázar ha iniciado el proceso de reconocimiento formal de Manuel Navarro como cofundador del Palacio de Valdés. Su familia recibirá la participación que le fue negada hace décadas. Esto no compensa 60 años de silencio, pero es el inicio de lo único que tiene sentido cuando uno ha cometido una injusticia: corregirla. En un hospital de Madrid, Elena Navarro sujetaba la mano de su hija mientras ambas miraban la transmisión en el televisor de la habitación. Lucía no dijo nada, solo apretó la mano de su madre y lloró sin hacer ruido,
que es la manera más honesta de llorar. Lucía volvió al palacio 3 días después de la rueda de prensa. Sebastián estaba en la sala principal cuando escuchó sus pasos en el corredor. No subió a recibirla, siguió midiendo la grieta del muro que llevaba 2 días estudiando en solitario. Ella apareció en la puerta con el mismo bolso de siempre, los planos del abuelo bajo el brazo, y se lo quedó mirando. «Sigues vivo», dijo. «Para mi sorpresa», respondió él sin girarse. «¿Sabes medir una grieta?» «Llevo 2 días intentándolo». Lucía cruzó la sala, tomó el medidor de sus manos sin ceremonia y se arrodilló junto a la base del muro. «Aquí», dijo. «No es estructural todavía, pero hay que actuar antes de la primavera». Sebastián la observó trabajar. «¿Por qué volviste?», preguntó en voz baja. Lucía no levantó la vista del muro. «Porque este hotel le pertenece a la historia de mi abuelo, y yo no voy a dejar que se caiga. Solo por eso». Pausa. «Eso es lo único que necesitas saber por ahora». Pero cuando sonrió hacia el muro, sin que él pudiera verla, algo en esa sonrisa decía que quizás no era todo. Los días se superponen. Noches de conversación junto a la chimenea. Mañanas compartiendo el café que ninguno de los dos sabía hacer bien. Sebastián aprendió cosas que ninguna escuela de negocios enseña. Que los trabajadores de un edificio histórico saben más sobre él que cualquier consultor externo. Que el silencio compartido no siempre necesita llenarse. Que una mujer que sabe exactamente quién es puede ser la cosa más aterradora y más hermosa que existe. Lucía aprendió más despacio y con más resistencia que el cambio en las personas puede ser real. Que perdonar no significa olvidar. Y que proteger el corazón demasiado tiempo también tiene un costo. Valeria Montes llegó al palacio un sábado por la mañana en un coche rojo que no pertenecía al paisaje de Toledo. 35 años, cabello rubio de peluquería cara. La sonrisa de quien ha practicado tanto que ya no recuerda si alguna vez fue natural. Había sido la prometida de Sebastián durante 2 años. Un acuerdo entre familias disfrazado de amor. El compromiso se rompió 6 meses antes, cuando Sebastián anunció que no pensaba casarse por conveniencia. Valeria nunca lo había perdonado. Y cuando vio la manera en que Sebastián miraba a Lucía mientras ella revisaba un plano en la mesa del comedor, entendió que había llegado el momento de actuar. Fue amable, educada, casi afectuosa. Y esa misma tarde, desde el coche de regreso a Madrid, empezó a hacer llamadas a periodistas, a inversores y a Fernando Alcázar, que llevaba semanas esperando la llamada correcta. La reunión con los inversores se celebró en Madrid, en la sala de juntas de la sede central. Lucía fue invitada como directora técnica del proyecto de restauración. Llevaba 3 meses de trabajo impecable, documentado, avalado por el Ministerio de Cultura. Entró a la sala sin saber que era una trampa. En la pantalla principal apareció una fotografía. Lucía, aparentemente reuniéndose con un representante de Hendrix International, el consorcio que quería comprar el palacio. La imagen estaba manipulada, pero era convincente. A su lado, un documento, un supuesto contrato de consultoría entre Lucía Navarro y Hendrix. Falso, pero impreso en papel con membrete. La señorita Navarro habría estado filtrando información confidencial del proyecto a la empresa competidora, anunció el presidente del consejo con una voz que pretendía ser neutral. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que puede destruir una reputación en 30 segundos. Todos miraron a Sebastián, el heredero, el presidente, el hombre que siempre protegía los intereses de la empresa. Sebastián se puso de pie. Una vez, dijo con voz clara y pausa deliberada, la humillé para proteger mi orgullo. Miró al presidente del consejo.
No lo voy a repetir para proteger mi dinero. Silencio. Esta acusación es falsa, y antes de que alguien en esta sala tome una decisión basada en documentos que nadie ha verificado, les sugiero que recuerden que yo también tengo acceso a ciertos documentos, incluidos los que explican por qué el Palacio de Valdés llegó al estado en que está. La temperatura de la sala cambió. Lucía lo miró, y él no le devolvió la mirada porque no la necesitaba. Ya sabía que ella estaba ahí. La prueba llegó de donde nadie esperaba. Augusto, el anciano custodio del palacio, con 72 años y la memoria de quien ha pasado décadas observando sin ser observado, guardaba en su cuarto una grabadora de casete antigua. Había grabado, sin proponérselo, una conversación entre Fernando Alcázar y Valeria Montes que tuvo lugar en el palacio 3 semanas antes. Una conversación sobre contratos falsos, sobre cómo eliminar a Lucía del proyecto, sobre la venta secreta del hotel a Hendrix y sobre cómo distribuir las ganancias sin que Sebastián lo supiera. Guardé la cinta porque no entendía bien de qué hablaban, explicó Augusto con la sencillez de los hombres verdaderamente íntegros. Pero me pareció que no debía perderse. La sala escondida completó el cuadro. Los contratos que habían encontrado Lucía y Sebastián semanas antes, combinados con las transferencias bancarias que el equipo jurídico logró rastrear y la grabación de Augusto, construyeron una historia sin agujeros. Fernando Alcázar fue apartado de la junta directiva de manera inmediata. Valeria Montes enfrentó cargos por falsificación de documentos. Y el Palacio de Valdés quedó, por fin, fuera de peligro. La inauguración del Palacio de Valdés, restaurado, se celebró un sábado de octubre, cuando los viñedos del valle habían tomado ese color entre dorado y rojo que convierte cualquier paisaje en una promesa. El edificio era el mismo, y al mismo tiempo era nuevo. Las grietas habían sido reparadas con una técnica que respetaba cada piedra original. Los frescos del techo habían sido restaurados por artesanos que Lucía trajo de Valencia, siguiendo métodos que su abuelo habría reconocido. La fuente del jardín volvía a tener agua, y en el ala sur, donde antes había almacenes polvorientos, había algo que ningún otro hotel de la cadena Alcázar tenía: una escuela. 16 plazas al año para jóvenes de familias con recursos limitados. Formación en arquitectura, restauración patrimonial y gestión hotelera. Beca completa. Nombre oficial: Escuela Manuel Navarro de Oficios y Patrimonio. Lucía había propuesto la idea en una servilleta de papel a las 11 de la noche, durante una de las muchas noches en que los dos se quedaban trabajando más tarde que nadie. Sebastián había dicho que sí, sin pensarlo 2 veces. Era la primera vez en su vida que tomaba una decisión por lo que significaba, no por lo que producía. Don Alejandro llegó en silla de ruedas, todavía débil, pero con los ojos del hombre que sabe que ha hecho lo que tenía que hacer. Cuando vio el nombre grabado en piedra sobre la puerta de la escuela, no dijo nada, solo extendió la mano hacia Lucía, y ella la tomó. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo el anciano. «El suyo también», respondió Lucía. Después de que los últimos invitados se marcharon y el personal comenzó a recoger, Sebastián encontró a Lucía sola en el gran salón. Estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de vino en la mano, mirando el fuego con esa expresión que él había aprendido a leer en los últimos meses. No tristeza, sino presencia. La de alguien que está completamente ahí, sin escapar hacia ningún lado. Se acercó, pero se detuvo a 2 pasos de distancia. «La primera vez que entré a este salón», dijo Sebastián en voz baja, «te tomé por la cintura sin preguntarte nada, porque creía que tenía ese derecho». Lucía lo miró. «Ahora no quiero tocarte sin saber qué es lo que tú quieres». Pausa. «No por las condiciones, no por el hotel,
Por ti. El fuego crepitó. ¿Y por qué querrías besarme?, preguntó Lucía. Sebastián tardó un momento en responder, no porque no supiera, sino porque nunca antes había dicho una verdad tan grande en voz alta. Porque te amo. Lo dijo con la misma sencillez con que ella recogía fragmentos de cristal del suelo. Y porque fuiste la primera persona que tuvo el valor de mostrarme quién era yo realmente. No la versión que yo vendía. Yo, con todo lo que eso significaba. Lucía dejó la copa sobre la repisa de la chimenea. Dio un paso hacia él. Esta vez, dijo en voz baja, nadie está mirando. No necesito que nadie mire. Ella se puso de puntillas y lo besó, por elección propia, con tiempo, sin apuesta, sin público, sin demostración. Solo dos personas en el salón de un palacio del siglo XVIII que habían encontrado, por el camino más improbable posible, algo que ninguno de los dos andaba buscando. 6 meses después, el Palacio de Valdés tenía lista de espera de 1 año para hospedarse. La escuela tenía solicitudes de toda España y de 3 países latinoamericanos. La cadena Alcázar atravesaba su mejor momento financiero en 2 décadas, no a pesar de la verdad que salió a la luz, sino gracias a ella. Elena Navarro pasaba las mañanas en el jardín del palacio, entre las rosas que ella misma había ayudado a plantar, con el color en las mejillas que vuelve cuando el corazón está bien cuidado. Augusto seguía siendo el custodio, pero ahora tenía un equipo, y Sebastián Alcázar ya no era el hombre arrogante del principio, no porque hubiera dejado de ser seguro de sí mismo, sino porque había descubierto que la seguridad real no necesita humillar a nadie para mantenerse en pie. Una tarde, con las flores del jardín abriéndose alrededor de ellos, Sebastián se arrodilló. Lucía lo miró desde arriba con una ceja levantada. ¿Seguro de lo que estás haciendo? Es la única decisión de mi vida que no estoy dispuesto a perder. Es otra apuesta. Sebastián sonrió. Una sonrisa nueva, sin cálculo, sin audiencia. No, esta vez es todo lo contrario. Lucía lo miró durante un largo momento. Miró el anillo, miró el jardín, la torre que su abuelo construyó, su madre entre las rosas. Sí, dijo, solo eso. Pero fue suficiente. Y así termina la historia de Sebastián y Lucía. Pero también es la historia de Manuel Navarro, que construyó un palacio con sus manos y nunca supo que sus paredes guardarían la verdad hasta que alguien con el valor suficiente la buscara. Y es la historia de Elena, que crió a una hija que no sabía rendirse, y de don Alejandro, que al final de su vida tuvo la valentía que le faltó al principio. El destino no los unió por un beso. Los unió porque ese beso obligó a un hombre orgulloso a mirarse de frente y le dio a una mujer injusticiada la oportunidad de recuperar lo que siempre le había pertenecido. No solo el hotel, la historia de su familia. Gracias por acompañarme hasta aquí. De verdad, gracias. Quedarte hasta el final de una historia dice mucho de ti. Eres de las personas que creen que cada cosa merece ser vivida hasta el último segundo. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún momento sentiste que no podías pausar, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leerlos todos. Y si conoces a alguien que necesite escuchar algo que le sacuda el corazón hoy, ya sabes qué hacer. Hasta la próxima historia.